a través de los ordenadores y los celulares, los chicos, no sé, al parecer aumentaron su crueldad, no desarrollaron el tino, están muy irritables, muy frustrados, y al más sensible, al más frágil del grupo, lo seleccionan y lo petardean con una cantidad de descalificativos que los padres se sienten tan desorientados porque no logran empoderarlo lo suficiente para superar el mal momento que está pasando a consecuencia de algo que es propio del adolescente o de quien no ha desarrollado el tino, ¿no? El tino es algo que uno lo va cultivando conforme se vuelve grande y ya, finalmente. Algunos grandes no lo tienen tampoco, pero ahora nos vamos a centrar en los niños. Gracias, señor Baldión, por acompañarnos. Buenos días, Mauricio, Mabel, y gracias por la invitación también. ¿Cómo podemos hacer para que el pequeño de la casa, que puede estar a cargo de los padres, de los tíos, de los abuelos, ¿no? Tomamos conciencia de que finalmente no le está pasando bien, ya no quiere conectarse a la teleescuela, porque lo que recibe son insultos, mofas, descalificaciones, ¿no? Y es como siempre, un grupo se ensaña con alguien que encuentra vulnerable, ¿no? ¿Cómo lo empoderamos para revertir esta situación que cada vez es más frecuente en los hogares? Ok, Mauricio, tú has dicho una palabra clave, ¿no? Vulnerable. No todos los niños son vulnerables. Hay algunos que lo son y justamente a ellos los agarran de punto. O sea, no todo es víctima de bullying. Aquel que tiene cierto perfil y ciertas características que lo convierten en una víctima de bullying, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que podríamos llamar, o lo llamó un psicólogo, Martin Seligman, indefensión aprendida. O sea, son niños y también hay adultos que han aprendido a no defenderse de la agresión o de la adversidad del entorno. Entonces estos niños vulnerables son eso, no saben defenderse. La pregunta es cómo, por qué o cómo así han aprendido a no defenderse. Eso tiene que ver con el marco familiar, la atmósfera familiar en la que viven. Generalmente los niños que son víctimas de bullying viven, entre otras características, bajo dos que marca el ambiente familiar. Es que son ambientes familiares o sobreprotectores o son sobreexigentes o medio autoritarios. Entonces, frente a ambos atmósferas, entre ambos extremos, el niño no sabe defenderse. Entonces, por eso termina siendo víctima de bullying en el colegio. Y puede ser que estas cosas sucedan sin que los padres se den cuenta. Es decir, el hecho de sobreproteger a un niño o de que hayan estos conflictos en casa. A ver, pongámonos en el caso que los padres no caen en cuenta del daño que le están haciendo a su hijo hasta que alguien de afuera comienza a efectivamente insultarlo, fastidiarlo, disminuirlo y hacer de este niño una víctima. En ese caso, ¿qué podemos hacer los padres? ¿A qué reflexión nos debe llegar esta situación? Ok, Mabel. Sí, yo tengo la teoría de que para que un niño sufra bullying primero en el colegio, primero tiene que haberlo recibido o haberlo sufrido o lo está sufriendo en casa. De una u otra manera lo está sufriendo en casa. ¿A través de qué? De estos vínculos insanos, entre otros de sobreprotección y de sobreexigencia, en la que muy sutil, y como tú lo has dicho, los padres no se dan cuenta. Los padres aman a los hijos, pero el amor muchas veces es imperfecto y hay ignorancia con respecto a cómo vincularse de la mejor manera. Entonces lo que los padres tienen que hacer es, más que pedir que el colegio tome medidas y que disciplinen a los que le están haciendo bullying, que también hay que hacerlo, ¿no? Y enseñarle al niño a que tú tienes que defenderte, tienes que hablar y no dejarte, que también hay que hacerlo. Primero que todo eso, ellos como papá tienen que cambiar en su vínculo con él. No caer en la sobreprotección, no caer en la sobreexigencia. Sí. Ellos, la atmósfera familiar que respire el niño tiene que ser más de paz, más de seguridad, más de confianza, y eso lo va a empoderar para poder defenderse frente al bullying. Se trataría sin duda de reeducar a muchos padres también. Se me ha venido la escena de una película que me parece que se llama Red Rabbit. No soy muy bueno con los nombres de las películas, pero las escenas me marcan. Y era un campamento de niños donde el instructor le da un conejo y lo obliga, para formar su carácter, que lo estrangule y lo mate. El niño es tan sensible y es tan empático con el que había sido su mascota que no se atreve a matar al conejo.
y todos los niños lo alentaban a que lo haga, ¿no? Comento esto porque hay padres que quieren imponerle a un niño una personalidad que no está en su genética. Si el niño es sensible, ¿por qué se tiene que comportar, no sé, como un poste, ¿no? Sin verse afectado, ¿no? Por un entorno hostil. Es bien delicado, me parece, el rol de los padres que bien intencionadamente, porque la vida no es fácil y hay que saberse defender y tu sensibilidad en este caso, ¿no? La tienes, pero ¿cuáles son los límites de los padres, ¿no? Para respetar la esencia de un niño que no le está pasando bien y se la complican más cuando le dicen, bueno, pégale, ¿no? O insúltalo. Y al chico no le va a salir nunca, como a este niño de la película no le nació eliminar al conejo. Vamos a regresar con usted, señor Baldión, luego de esta pausa, si lo permite. Padres quieren que sus niños salgan de esta situación dolorosa, donde finalmente una mayoría de un grupo opta por hostilizar, descalificar, adjetivar. ¿Y cuál es el camino? Hay tantos, ¿no? Para empoderar a ese niño y que pueda ir por la vida prescindiendo de la aprobación de los demás. Llegar a tal ejercicio que si la otra persona lo descalifica, a él no le afecte, porque está absolutamente seguro que quien está agrediendo, el agresor, es el que no está bien, no el agredido, ¿no? Siempre hay algo en el agresor, quizás una frustración, una forma de ver la vida inexacta que lleva a descalificar a otro, pero esto afecta, hay que admitirlo, ¿no? No se adquiere una fortaleza de la noche a la mañana. No se prescinde de la aprobación de los demás tan fácilmente. Todos necesitamos algo de reconocimiento o alguien no. A ver, seamos honestos. El reconocimiento es algo que inclusive acompaña hasta el más equilibrado y maduro de los adultos. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a un niño que no le afecte que el compañero lo está insultando, lo está descalificando, si se está formando, está tonificando su personalidad con nuestra orientación? Y ahí nos habíamos quedado, José, con esta escena de la película que hemos compartido con los oyentes y que por supuesto ya recibí 35 mensajes diciéndome que no se llama Rojo Rabbit, sino Jojo Rabbit. Buenísima, por cierto. Gracias. Yo estoy consciente, Mabel, no sé, me acuerdo las escenas, te las describo hasta con vestuario y los nombres de las películas las cambio. Pero ya aprendí a prescindir de la aprobación de los demás. Nadie te hace bullying. ¿Eh? Pero creo que la pregunta que Mauricio hacía era válida, ¿no? Los padres debemos respetar esa esencia, ¿no? Estos niños que finalmente no son la proyección de uno, sino son seres independientes. Por supuesto, Mabel, los hijos no son nuestros apéndices, no son nuestra extensión. Tienen su propia identidad, su propia personalidad, su propia vocación. Y eso que has mencionado es muy importante porque hay muchos papás que quieren hacer a su hijo a semejanza de ellos o lo que no pudieron hacer, convertirlo en ellos. Y eso es dañarlos psíquicamente, psicológicamente, y eso también los hace vulnerables en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero con respecto a lo... Sí, Mabel, te escucho la pregunta que ibas a hacer. Lo que pasa es que hablamos de niños, del bullying entre niños, y claro, por defecto pareciera que estamos hablando solamente de niños y no de niñas, ¿no? Y no sé si en su experiencia el bullying se dé más en niños que en niñas. Pero, a ver, yo recuerdo, quizá en el caso de las niñas, pues no hay esta cuestión física, violenta, claro. Pero sí hay esta ley del hielo, no te juntes con ella, no te hables con ella. Me lo han hecho a mí, lo he hecho yo. Y uno sufre mucho cuando es niña o adolescente. De verdad que se sufre un montón. Por supuesto, Mabel. ¿Eso también es bullying? Sí, en ambos niveles, en ambos géneros, el bullying está presente. Lo que varía es las formas, como tú lo has manifestado. Las chicas, las niñas tienen su forma. Una de ellas es el hielo. Por supuesto que es un bullying el hielo. La exclusión también es otra forma de bullying, ¿no? Cortar el habla, no invitarla a un cumpleaños, a una reunión, ignorarla. Son violencias invisibles
que se cometen a nivel de la infancia y son definitivamente también bullying en ese sentido, ¿no? Y en su experiencia, estas secuelas, ¿no? De lo que pasamos todos, me imagino que en algún momento todos hemos sido bulleados y como ha reconocido Mabel, ha bulleado a alguien, ¿no? De ida y de vuelta. En la adolescencia o en la edad adulta, ¿hay que trabajarlas? ¿Se superan? ¿O ya son heridas con las que hay que convivir de por vida? Ok, muy buena pregunta, Mauricio. No, todas las heridas se pueden superar. Yo llego a mi juventud, a mi edad adulta, de una u otra manera como que programado, un poco por mi familia, un poquito por la sociedad, pero tengo la oportunidad, cuando ya me hago responsable de mí mismo, de repasearme, de reprogramarme y de poderlo sanar y superar en ese sentido cualquier herida que yo arrastre, ¿no? Pero permíteme decirte qué herida o qué puede pasar con un niño que ha sufrido bullying, o un niño o niña que sufre bullying, ¿no? Dependiendo su temperamento, si por ejemplo son uno de ellos de temperamento melancólico, frente al bullying probablemente terminen desarrollando una personalidad un tanto depresiva. Pero si son de temperamento, digamos, más coléricos, probablemente terminen siendo de personalidades medias agresivas, irritables, agresivas en ese sentido, ¿no? Entonces, dependiendo del temperamento, dependiendo también cómo procesa la vivencia, el contexto que le toca vivir, asumirá una posición existencial frente a la vida y frente a los demás también en sus relaciones. Y aún así de adulto, José, creo que el pedir perdón y el perdonar, ¿no? Para cerrar esas heridas, pues también es importante. Por supuesto, Mabel, yo hablo mucho de la terapia del perdón. El perdón es uno de los elementos más sanos, purificadores en las relaciones humanas. O sea, es inevitable que en nuestras interacciones personales, relaciones humanas, nos ofendamos, nos agredimos mutuamente unos a otros, uno más que otros. O sea, va a ser casi inevitable eso, aún en la vida matrimonial, en la vida de pareja, en la vida de los hijos. Pero lo que se tiene que hacer y se tiene que aprender a vivir es pidiendo perdón, perdonando también. Eso es lo que purifica, lo que sana. Muchas gracias. Yo perdono, tú perdonas, nosotros perdonamos. Creo que es lo que nos tendría que acompañar en los próximos 5 años también. Bueno, 11:24. Gracias, Muchas José Valdión. gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.